Ajá. Buen día. Buen día, Marcela, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día. Bien. Hola, Bueno, buen día. bienvenidas a todas y a todos a este espacio. Me maravilla la puntualidad, me maravilla la puntualidad de estos encuentros virtuales. Sé que somos muchos. Voy a tomarme unos minutos para que sigan ingresando y vamos a respetar esta puntualidad de estos encuentros para empezar en tiempo con este espacio de seminario. Bien, vamos a empezar con algunas cuestiones administrativas. Creo que este es el primer espacio sincrónico de la materia. Este es el espacio del seminario, para que ustedes, seguramente ya pudieron incursionar en el campus virtual y también ver la presentación que hizo Pablo Pavesi. Repito algunas cuestiones nada más y agrego alguna información. La materia Historia de la Psicología tiene un programa de textos de teóricos y de prácticos. Con respecto a toda esta información la vamos a ver en un rato en el teórico de la mañana, en teórico a las 11. Creo que me acabo de dar cuenta. Ya sé que me conocen, pero no todos. Me presento. Soy Marcela Borinsky, profesora adjunta regular de la Cátedra de Historia. Soy psicóloga formada en la Facultad de Psicología de la UBA y también he hecho mi tesis de doctorado en la Facultad de Psicología de la UBA. Bien, volviendo a los temas administrativos, la materia tiene un programa que se articula con distintos textos de teóricos y de prácticos. Todos estos textos están en el campus, la idea es trabajar a partir del campus y donde también hay clases correspondientes a cada uno de los textos de teóricos y prácticos, y sobre estos textos y sobre este programa ustedes van a ser evaluados en los dos parciales que tienen durante la cursada. Como complemento, y estamos comenzando este cuatrimestre con eso, como complemento y como un eje fundamental de nuestra manera de entender la historia, ustedes tienen 6 seminarios, originalmente eran 5 seminarios. Afortunadamente nos han permitido agregar un 6º seminario, un seminario a cargo del profesor Luis Sanfilippo sobre la historia del psicoanálisis a la luz del trauma. Estos seminarios, cada uno de los seminarios tiene un programa específico con materiales y bibliografías específicas. No son todas las bibliografías de lectura obligatoria, toda esta información está en el programa del seminario y en el drive que he subido en el campus correspondiente. Hay un montón de bibliografía y la idea es que ustedes puedan ir leyendo en función de los intereses que ustedes tengan y también en relación a la evaluación del seminario, y también es dejarles un mapa de lectura
un mapa de lectura sobre la historia del psicoanálisis, y lo que me interesa es que ustedes conozcan, digo, la disponibilidad de materiales que hay, las posibilidades de lecturas que hay mucho material más contemporáneo que lamentablemente yo he conseguido en inglés, digo, no está en castellano, pero bueno, también por suerte hay unas cuantas traducciones para que ustedes puedan consultar, y la idea es que ustedes sepan que está esta bibliografía de referencia para poder buscar, profundizar, digo, en otros, no solamente ahora, sino también más adelante, dejarles un mapa de lectura para pensar ciertos problemas de la historia del psicoanálisis. Sé que por ahora, por lo que veo, tenemos casi 80 alumnos. Ustedes saben que estamos trabajando en condiciones muy particulares. Por suerte, este cuatrimestre, ustedes están más cancheros, nosotros también estamos más cancheros con digo, este manejo, pero digo, no es un ámbito, y el manejo de las clases online no es un ámbito en el cual nos hemos preparado y formado para ello, sino que hemos tratado de ayornarnos los docentes de la cátedra para poder estar a la altura de las circunstancias y poder acompañarlos en este proceso, que también para ustedes es un proceso, digo, muy distinto al que venían acostumbrados. Entonces, digo, tiene características particulares esta cursada, a mí no deja de parecerme, digo, también bastante extraño, digo, estar hablando a digo, un montón de alumnas y alumnos que no, digo, que no sé quiénes son, que no puedo verlos, pero bueno, es un poco digo, es muy distinto que estar parada en el aula de Irigoyen, donde voy a tener un paneo de los distintos integrantes del seminario, o mismo de las clases teóricas, si bien claramente sabemos que es una cursada masiva y no podía identificar a los alumnos, pero bueno, es otro tipo de vínculo. Esto es lo que tenemos para empezar, así que también les pido un poco de paciencia, vamos a ir ajustando sobre el proceso. El cuatrimestre pasado a ustedes y a nosotros nos tomó muy de sorpresa, fuimos armando las cosas más o menos como pudimos. Este cuatrimestre estamos mejor preparados, digo, el campus está realmente muy bien armado, donde están todos los textos de prácticos y teóricos, con todas las clases, y digo, realmente digo, fue una buena experiencia el cuatrimestre pasado. No hemos dado, digo, por primera vez el cuatrimestre pasado suspendimos los seminarios, así que tienen, digo, la suerte los que se anotaron este cuatrimestre de poder cursar los seminarios, y también les cuento que tenemos, digo, una cursada con, digo, la mayor cantidad de alumnos de nuestra historia también. Entonces estamos con todas las comisiones cubiertas, es la primera vez que nos pasa, sé que no nos pasa solamente a nosotros, sino que está pasando con varias materias por una serie de disposiciones administrativas que tomó la facultad, así que también les pido, digo, cierta paciencia con respecto a cómo vamos manejando, digo, esta masividad con los recursos que tenemos, con el Zoom que se corta, no tenemos un Zoom institucional, bueno, lo iremos manejando, y veremos también la cantidad de alumnos, si es necesario hacer algún cambio. Yo me voy comunicando con ustedes, además de en estos espacios, también a través del espacio específico del campus del seminario. Entonces, bueno, vamos a empezar con el seminario. Voy a empezar este seminario con una cita de un, por mí que es una buena opción, no tiene mayor, ya averiguó uno de los docentes de la cátedra, tiene, lo que nosotros nos comentaron es que MIT tiene también 100 alumnos, 100 integrantes como máximo. Bien, comienzo con el seminario. Les decía, quiero empezar con la cita de un poeta inglés, Wilhelm Oden, una cita de un poema de Oden de 1939, que se llama En memoria de Sigmund Freud, y es un poema que es un poema muy lindo, circulan, si después lo quieren buscar, versiones en la web,
quiero rescatar una frase de este poema, traten de situarse, 1939, donde dice, Freud es más que una persona, es todo un clima de opinión bajo el cual conducimos nuestras vidas. Digo, ¿por qué empiezo con esta cita? Porque me parece que tiene que ver con el modo en que yo entiendo la historia del psicoanálisis. Nosotros tenemos, ahora vamos a ir de a poco a qué es lo que vamos a trabajar en la historia del psicoanálisis, pero más allá de qué es lo que vamos a ver en el seminario, lo que me interesa es subrayar, digo, cuál es la perspectiva de la historia del psicoanálisis. ¿Dónde estamos parados nosotros que leemos a Freud? Nosotros estamos parados en el siglo XXI, ustedes son estudiantes de psicología del siglo XXI, están leyendo a Sigmund Freud, un personaje muy particular, pero es un personaje del siglo XIX. Freud escribió para el siglo XIX y también para el siglo XX, fue un autor fundamental en la primera mitad del siglo XX, por eso un poeta como Oden escribe una oda al momento de la muerte de Sigmund Freud, y también rescata esto, o sea, Sigmund Freud no es solo una persona, sino es un clima de opinión bajo el cual conducimos nuestras vidas. Y en esta línea hay, resulta difícil sustraernos a este clima de opinión que ha generado el psicoanálisis, como dice también otro crítico norteamericano en la década del 60, ningún otro sistema en los tiempos modernos, excepto las grandes religiones, han sido empleadas por tanta cantidad de gente para explicar la conducta humana. Y digo, a través de esto nosotros leemos a Freud. Nosotros no somos, esto me parece importante subrayarlo, aunque parezca obvio, no somos contemporáneos de Freud, nosotros leemos a Freud un siglo, más de un siglo después de las producciones importantes de Freud, y creo que tenemos que poder estar atentos y rescatar esta distancia que tenemos con Freud, para precisamente poder pensar, digo, primero de todo poder entender que Freud es un producto histórico, es un producto de su historia y que está fechado históricamente. Y en este proceso, no solamente que Freud está fechado históricamente, sino que también, digo, entre Freud y nosotros, digo, han sucedido innumerables situaciones que han transformado todo el siglo XX. Freud escribió, publicó y pensó en una Europa que ya no está más, en una Europa que ya desapareció, una Europa que fue arrasada por la Primera Guerra Mundial y después por la Segunda Guerra Mundial. Esto en términos, digo, súper generales, no me voy a detener en la historia del siglo XX, pero me parece importante que ustedes puedan rescatar, digo, esta distancia, y también poder entender todos los procesos que hacen, que intervinieron para que Freud llegara a nosotros. Por eso me parece importante lo del clima de opinión, porque además, a diferencia quizás de otras figuras fundamentales, otros pensadores fundamentales del siglo XIX y del siglo XX, como Darwin, como Einstein, como digo, otras figuras que ustedes puedan pensar, también, digo, Freud, digo, ha permeado nuestra vida cotidiana, ha intervenido en nuestra manera de pensarnos a nosotros mismos, la idea de un conflicto interior, la sexualidad infantil, que, digo, sin necesidad de estudiar psicología, digo, cualquier, persona piensa y se interpreta a sí mismo con, digo, muchos de los elementos y los conceptos del psicoanálisis que han claramente permeado y, de alguna manera, nuestra vida cotidiana, nuestra manera de pensar, y digo, estos procesos no son inocentes, ¿no? En todo este proceso tuvo que ver la literatura, tuvo que ver la música, tuvo que ver el cine. Claramente el cine también tuvo un rol importantísimo en lo que fue la discusión y la divulgación del psicoanálisis, y en este proceso nosotros hoy, en el siglo XXI, leemos a Freud. ¿Por qué leemos a Freud? Esta es la pregunta que a mí me interesa subrayar y que me interesa rescatar, y para lo cual no les voy a dar una respuesta, esto implica todo un proceso de lectura y de investigación, pero me parece importante que ustedes puedan, y más en una facultad como la nuestra, una facultad masiva, una facultad muy atravesada por el psicoanálisis, ustedes puedan terminar el seminario pensando y preguntándose por qué en el siglo XXI nosotros leemos a Freud, y qué Freud leemos, y precisamente mi módica aspiración a este seminario es que puedan reconocer
los aspectos de un Freud histórico. Este es un poco el objetivo de este seminario. Brevemente, para los que no pudieron, discúlpenme que estoy acá, vamos a compartir pantalla, voy a presentar el seminario con unas imágenes. Bueno. ¿Qué quiero? Esto, a ver. Ahora sí puedo hacerlo. Bien, acá estamos. Denme un minuto de... A ver si lo puedo poner en pantalla completa. Bien. Acá les presento el seminario. Para los que no pudieron tomar nota, Wilhelm Odin, 1939, en memoria de Sigmund Freud. Bien. Ahora volvemos, estoy probando con compartir algunas diapositivas porque me falta el pizarrón. Entonces, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Qué fue el psicoanálisis? Voy a empezar con, como todos los comienzos, son comienzos azarosos y arbitrarios, voy a empezar con la primera vez que Freud introduce el término psicoanálisis. Esto fue en un texto, ahora después les paso el texto, es un texto de 1896, La herencia y la etiología de las neurosis. Retengan el título de este artículo, La herencia y la etiología de las neurosis. Precisamente en este contexto, discutiendo sobre la causa de las neurosis, es que Freud introduce el término psicoanálisis para discutir lo aprendido con su maestro Charcot en la Salpêtrière, quien planteaba la herencia como causa última de la histeria, y Freud va a proponer, en contraposición a la herencia, la idea de la vida sexual infantil como determinante para el campo de las neurosis. En aquel momento Freud todavía pensaba que de lo que se trataba era de un acontecimiento sexual precoz, el que causaba las neurosis, y el psicoanálisis forma parte de un proceso de toma de distancia de las propuestas heredodegenerativas que circulaban en esa época para precisamente encontrar y dibujar en la relación entre infancia y sexualidad la trama que dará origen al sufrimiento neurótico. Voy a leer a Freud de este texto una cita cortita. Dice Freud: debo mis resultados al empleo de un nuevo método, el psicoanálisis, al procedimiento explorador de Joseph Breuer, un tanto sutil pero insustituible por su eficacia para iluminar los oscuros caminos de la ideación inconsciente. Por medio de este procedimiento se persiguen los síntomas histéricos hasta su origen, constituido por un suceso de la vida sexual del individuo. Por lo tanto, vuelvo al PowerPoint. Por lo tanto, lo que se trata, dice Freud en este texto, el psicoanálisis es un nuevo método que ilumina los caminos de la ideación inconsciente y subraya el origen sexual de los síntomas. Esto es lo que nosotros podríamos plantear como los elementos que van a dar forma a el psicoanálisis. Posteriormente Freud va a tomar distancia de esta idea del trauma sexual, lo que se conoce, este no es un término de Freud, como teoría de la seducción, para finalmente plantear en 1905 un texto fundamental de Freud, 3 ensayos para una teoría sexual, la idea de que lo que explica el comportamiento adulto, lo que explica nuestros síntomas, lo que explica la patología, tiene que ver con la vida sexual del individuo. En este sentido, la sexualidad queda contrapuesta a las explicaciones que tenían que ver con la herencia y las teorías de la heredodegeneración. Doy un salto temporal, estamos en 1896, doy un salto temporal a 1922, para tomar otra definición que da Freud, una definición que le piden en un texto
para una enciclopedia que se llama Psicoanálisis y Teoría de la Libido, donde Freud define el psicoanálisis como, lo define de tres maneras. Va a decir, el psicoanálisis es un método de investigación de los procesos anímicos inaccesibles de otro modo, es un método terapéutico de las perturbaciones neuróticas basadas en tal investigación, y también es una serie de procedimientos que constituyen una nueva disciplina científica. Entonces, vuelvo sobre esto, tenemos que es un método de investigación, un método terapéutico, y también Freud introduce acá un tema bastante polémico que tiene que ver con la idea de que el psicoanálisis es una ciencia. ¿Por qué digo polémico? Porque precisamente esto fue uno de los principales frentes de ataque, va a ser en la segunda mitad del siglo XX, en los últimos 30, 40 años, uno de los frentes de ataque sobre el psicoanálisis. Bien, les doy estas definiciones como de una manera de empezar a pensar algunos temas del psicoanálisis. ¿Cómo pensar la historia del psicoanálisis? Como les decía recién, digo, más de un siglo media entre Freud y nosotros, y en este proceso el psicoanálisis, como dice Freud en algún momento, dejó de ser un producto delirante, estas son frases exactamente de Freud, para convertirse en un fragmento de la realidad. Este es el fragmento de la realidad con el cual, digo, nosotros lidiamos, no solamente en la Facultad de Psicología, sino, como les decía hace un ratito, también en nuestra vida cotidiana. ¿Dónde dice Freud esto? Freud plantea esto en un viaje que hizo, el único viaje que hizo Freud a Estados Unidos, con Jung, con Ferenczi, y ya vamos a volver sobre este viaje porque a mí me parece que es un momento importante para Freud mismo también. Es la primera y única vez que Freud va a viajar a Estados Unidos, es la única vez que Freud recibe un premio honoris causa de una universidad, en este caso una universidad norteamericana, y Freud siente precisamente en 1909, con este viaje, que el psicoanálisis dejó de ser un producto delirante para convertirse en un fragmento de la realidad. ¿Por qué Freud siente esto? Porque el psicoanálisis empieza a ser reconocido por otros, y en este caso con una invitación que Freud tomó con bastante distancia, una invitación a hablar de psicoanálisis en Estados Unidos. ¿De qué nos habla esto? Del modo en que el psicoanálisis, y esto también me parece importante en términos de historia del psicoanálisis, como el psicoanálisis empieza a extenderse y se transforma el psicoanálisis en un movimiento político, en una institución. Ya el psicoanálisis comenzó siendo, digo, charlas de Freud con un grupo de amigos que se reunían en la casa de Freud, Freud a hablar sobre esto, sobre el famoso grupo de los miércoles, que eran un grupo de amigos, pocos eran médicos, que se reunían a discutir y a divagar, a delirar, como decía el mismo Freud, y poco a poco el psicoanálisis deja, digo, de ser un producto vienés, de un grupo de jóvenes apasionados por las ideas nuevas que se reunían en la casa de Freud, para convertirse en otra cosa. Me interesa poder entender cómo sea este proceso, poder compartir con ustedes cómo el psicoanálisis dejó, de ser esto, de ser, una discusión de grupo de amigos, para convertirse, en una institución mundial. Y este es un proceso que se va a dar en las primeras décadas del siglo XX y que claramente va a terminar de desarrollarse después de la Segunda Guerra Mundial. Para darles un ejemplo, en 1908 se organizó el primer Congreso Internacional de Psicoanálisis en Salzburgo. Todavía no había una institución psicoanalítica. Precisamente en este Congreso de 1908 se decide crear una institución psicoanalítica mundial, la famosa IPA, la famosa institución, Asociación Psicoanalítica Internacional. Se decide crear en 1908, ¿y saben cuánta gente había en este congreso? En este congreso había mucha menos gente, la mitad de la gente que hay hoy en este Zoom. En este congreso había 42 personas, nada más. Casi todos hombres, obviamente, alguna que otra mujer, y más o menos la mitad eran médicos, ¿no? Estos eran 42 personas que acompañaron a Freud en el primer congreso de psicoanálisis. Ya en 1920, cuando se juntan en el sexto congreso internacional en La Haya, ya, la cantidad de gente ya, no se podía contar, ¿no? En un proceso muy breve, donde también la Primera Guerra Mundial cumplió
un rol importante. Entonces me parece que necesitamos pensarlos como círculos que se abren, ¿no? Como un primer círculo que rodea a Freud, digo, en Viena, en el siglo XIX, como este círculo también, y ahora vamos a ver algo de esto, forma parte de todo un contexto histórico. La Viena de Freud fue una Viena maravillosa, digo, en términos de producción, no solo Freud, sino, ahora les voy a mostrar algunas imágenes como disparadoras, digo, no solo de Freud, sino de pintores importantísimos del siglo XX, músicos, arquitectos, pensadores. Realmente fue una Viena muy productiva, y me parece que nosotros necesitamos situar, por un lado, a Freud en relación a su historia, para poder entender cómo y por qué surge el psicoanálisis. No hay una respuesta unívoca hacia eso, pero me parece que la respuesta tiene que ser una respuesta histórica. Y de Freud hacia nosotros, o sea, poder situar a Freud en el contexto como en una encrucijada que viene de un camino previo. Ahora voy a hablar brevemente, muy brevemente sobre esto, para introducir algunas hipótesis más culturales y sociológicas sobre la historia del psicoanálisis, y a partir de ahí, cómo Freud llega hacia nosotros. ¿Cuándo surge el psicoanálisis? Digo, claramente en esta Viena de fines del siglo XIX, digo, sería fascinante, podríamos dedicarle un seminario a toda esta historia previa al psicoanálisis, pero lo que quería subrayar acá es como a veces una mirada un poco antropocéntrica nos conduce a pensar que nuestro modo de vivir, de sentir y de pensar siempre fueron iguales, y cuando uno está angustiado, si uno no es creyente, y si lo es también, puede y debe consultar a un psicoanalista, que es quien lo va a ayudar a poner en orden sus problemas, a poner en orden su cabeza, a poner en orden su alma. Esto no fue siempre así. El psicoanálisis no existe desde siempre. Freud, digo, sitúa el psicoanálisis Freud le da fecha de nacimiento, y esto forma parte de los mitos de origen del psicoanálisis, como plantea otro autor que después vamos a ver una lectura crítica, que es Henry Ellenberger, un historiador suizo del psicoanálisis. El psicoanálisis, dice Freud, tiene dice fecha de nacimiento el 24 de julio de 1895. ¿Qué sucedió el 24 de julio de 1895? Fue la noche, y así lo cuenta Freud, que claramente se presta a una lectura mítica, es que la noche en que se le fue revelado el secreto de los sueños. Acá es donde Freud sitúa en 1895, ya vamos a leer un poco más, vamos a discutir esta idea de, Freud plantea el nacimiento del psicoanálisis como una revelación, y nosotros estamos en las antípodas de pensar el nacimiento del psicoanálisis como una revelación, porque vamos a verlo como un producto de su época, un producto particular de su época, donde también entra en juego la brillantez de Freud, como dice este mismo crítico que les mencionaba al comienzo, Harold Bloom. Esta brillantez de Freud tiene que ver con la escritura de Freud, es indiscutible, el modo como Freud nos llega a través de sus escrituras. Más, Harold Bloom dice el psicoanálisis como terapia, y ya lo decía en los 60, el psicoanálisis como terapia, ya está marchito, ya ha dejado de funcionar, pero sí lo que va a sobrevivir de Freud es Freud como literato, Freud como escritor, y me parece que hay algo, más allá de la posición que uno toma, hay algo en la escritura de Freud que tiene que ver con un modo de explicar, la vigencia de Freud en el siglo XX, no solamente, es más, el único premio, Freud apostaba un premio Nobel, él estaba convencido de que era una ciencia, el único premio que Freud recibe es un premio de literatura, el premio Goethe de literatura, que lo recibe, no me acuerdo qué fecha, en la década del 30, es el único premio que recibe Freud en vida. Bien, me está avisando el Zoom, maldito Zoom, que nos quedan 10 minutos, se conectan, ustedes saben, con el mismo link con el que se conectaron hasta ahora, y bueno, denme unos minutos para que yo lo vuelva a encontrar. Entonces, les decía
1895 también, a mí me gusta, y no voy a tener tiempo en el seminario virtual, pero 1895 también es la fecha de otro gran invento importante del siglo XX, que fue el invento del cine. Y creo que el psicoanálisis y el cine tienen muchos puntos en común, y que el cine de alguna manera ayudó a divulgar y expandir el psicoanálisis en el siglo XX. Entonces, el psicoanálisis surge a fines del siglo XIX, claramente, digo, yo los remito a los libros de historia, a lo que puedan recordar de lo que han estudiado, de cómo funcionaba el mundo y la subjetividad. Uno se podría preguntar cuándo emerge la subjetividad moderna, y de alguna manera el psicoanálisis, esto que les decía hace un ratito, ¿no? Esta idea de reconocer un sufrimiento interior y consultar con alguien, esto es absolutamente moderno. Esto no existió siempre. Si bien uno puede hacer las historias de la psicología, irse hasta los griegos, pero la idea de la idea del conflicto interno, de poder, registrar, sufrimientos, síntomas, problemas, esto forma parte de la constitución del sujeto moderno. Esto es más reciente, esto tiene que ver ya con el siglo XVIII, tiene que ver con el siglo XIX, no es que el psicoanálisis vino a llenar un vacío relacionado con la necesidad de consultar. ¿Con quiénes se consultaba antes? De alguna manera no es que no existiera sufrimiento psíquico, pero las consultas tenían que ver con otro orden. Las consultas en general tenían que ver con la comunidad a la cual se pertenecía, desde el cura, el curandero, distintos sacerdotes paganos eran los que se hacían cargo de alguna manera de los malestares, subjetivos y sobre todo colectivos, ¿no? Creo que es muy difícil pensar, la subjetividad, previa, a todo o sea, Freud viene de la mano de una profundización, él no fue el creador de esto, ¿no? De la subjetividad moderna. Cuando uno piensa en las mujeres y los hombres en la Edad Media, inmersos en solidaridades colectivas, feudales, comunitarias, donde no había lugar para la interioridad, donde las personas nacían y morían, en el mismo pueblo, en la misma villa donde se habían criado, donde no había posibilidad de moverse, de trasladarse, de circular por el mundo, donde la gente vivía, en su lugar de trabajo, mucho más asociado a los ritmos de naturaleza. La comunidad y el afuera era una tierra incógnita. Y esto va a cambiar profundamente en el siglo XIX, que tiene que ver, con una historia social, económica, la revolución industrial, las distintas cuestiones que ustedes leyeron y a las que les decía, podríamos dedicarle un seminario. Nos encontramos en el siglo XIX con una vasta población anónima en la que las personas ya no se conocen. Entonces, ahora voy a probar, a ver si funciona. Yo encontré, tiene algunas ventajas esto de la clase digital. Los voy a permitir descansar un ratito de mí. Les voy a pasar, a ver si funciona, 2 minutos de un video de Viena en el siglo, a principios del siglo XX, para tratar de trasladarnos y ubicarnos en la Viena de Freud. A ver, espérenme a ver si esto funciona. A ver, ¿dónde estamos? Yo tenía, me había separado, a ver si funciona acá. Si puedo mostrarles esto, que lo tenía. A ver. A ver si puedo. Disculpen, no era esto lo que quería hacer. Denme un minuto más. No sé si están ahí. Sí, acá estamos. Perfecto. Sí, profe. ¿Se ve?
Nuestra Viena de 1911. No, No, todavía no se ve. No, el video no. El video no se ve. Qué lástima. Profe, ¿pero puso compartir pantalla o no? Le puse compartir pantalla, a ver, espérenme. A ver, vamos a probar de vuelta. ¿Dónde está el Zoom? Ya me mareé. Vamos a ver. Compartir pantalla. Pero a ver acá. A ver si lo puedo abrir. Ahí se ve el video. Sí. Ahí estamos. Sí. Me interesa que se centre en este mundo. Este es el mundo en el que vivió Freud. Estos son los contemporáneos de Freud. Bueno, un viaje muy cortito al mundo de Freud. Ya nos queda poco tiempo acá con este Zoom. Yo les dejé también en el programa una clase preciosa que encontré también en YouTube de un arquitecto catalán que habla de la Viena de Freud, para que ustedes puedan también pensar a Freud en su contexto. Les termino este Zoom con una cita breve que tiene que ver con historia de la vida privada a fines del siglo XIX, que tiene que ver con la vida en las ciudades. Esta cita dice: dormir uno solo, leer tranquilamente un libro o un periódico, vestirse a gusto. Me parece que me quedo de fondo. Esperen que, bueno, ahora ir y venir como uno le parece, consumir de acuerdo a las preferencias, frecuentar y amar a quien se quiere, son expresiones de un derecho a la felicidad que da por supuesto la elección del propio destino. La democracia la legitima, el mercado las estimula, las migraciones las favorecen. La ciudad, creadora de libertad, dispensa nuevos placeres, pero paradójicamente engendra a la vez multitudes e individuos solitarios. Claramente, en este pasaje de una vida, un modo de vida tradicional a un modo de vida urbano en las grandes ciudades, de enormes individuos solitarios, de un descubrimiento de uno mismo y de la soledad, forma parte de este mundo de Freud. Entonces, si quieren cerramos y vamos al próximo Zoom. Yo termino de acomodar las cosas. Ahora nos vemos.